ella regresó del pasado y no lo hizo de la mejor manera. Aunque esté muerta, lo que me toca a mí, me toca. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Andreina, usted es la demandante. Dígame quién es María, por qué la demanda y qué pide para resolver el caso. Efectivamente, doctora, ella es mi hija y pido una orden de alejamiento de inmediato y $15,000 por daño psicológico que me ha causado. Que ella te ha causado a ti. Sí, doctora. Ok. Una orden de alejamiento y $15,000 por daños y perjuicios. Ahora explícame los hechos de este caso. Claro, doctora. Yo tenía 17 años, vivía en Caracas, Venezuela. Económicamente estábamos muy bien, mi padre tenía sus empresas y a raíz de esas empresas conocí a una persona mayor que yo, 13 años, casado, con sus hijos, del cual me enamoré. Honestamente me enamoré locamente de ese hombre y quedé embarazada, cosa que traumó a mi familia, sobre todo a mi mamá, que me despreciaba en ese momento por haber salido de la línea formal que ella hizo conmigo. Pues me echó a la calle y tuve que salir adelante con mi hija, con mi embarazo. Lamentablemente, pues cuando nace mi hija, al poco tiempo muere mi padre, que era el apoyo que yo tenía. Y para mí fue bastante difícil esa situación, porque me encontré sola y con la familia detrás de mí, haciéndome la guerra. ¿Y el padre de ella, de la criatura, nunca cooperó contigo en nada? Doctora, él en todo momento me prometió que me iba a ayudar, que iba a estar conmigo, pero de repente desapareció, todo se quedó en promesas y no, en ningún momento tuve la ayuda de él. Pues mi hijita cuando tenía 3 añitos, doctora, me la secuestraron. ¿En Venezuela? Sí, doctora. Ok. Al poco tiempo, pues, comienzo yo a hacer búsqueda, pido ayuda a las autoridades, hicimos publicidad, ofrecí una recompensa, fui a la radio, repartimos panfletos, doctora, mi hija no apareció. Y a los 6 meses apareció una niña muerta y pues no pudimos reconocerla porque ya estaba deteriorada. Yo pedí que a esa nené se le hiciera el ADN para comprobar quién era. Y efectivamente era mi bebé. Era mi bebita que estaba muerta. Doctora, yo tenía la esperanza de que con la búsqueda apareciera, que las autoridades me ayudaran, porque era una autoridad competente en mi zona. Y doctora, bueno, cuando la niña apareció muerta, ya todo el caso se cerró ahí. Pero no investigaron, mamá. ¿Muerta de qué? No se sabe de qué estaba muerta. Doctora, no hicieron absolutamente nada. La niña apareció muerta y hasta ahí quedó. Cuando se comprobó que era mi hija, ya se cerró el caso. Doctora, me sentí frustrada, traumada, porque todo lo que yo viví, aparte de poder echar adelante a mi bebé yo sola, pues aparece muerta y se quedó así, tan sencillo como se cerró el caso. Doctora, al poco tiempo yo quería superar todo ese trauma y agarré mis 2 o 3 cosas que yo tenía y decidí venir a los Estados Unidos a superar, porque bueno, ese dolor nunca se supera, pero por lo menos a tener otro tipo de vida. Claro. Y pues aquí rehice mi vida, conocí a alguien, formé una relación con alguien y nos casamos. Ok. Tengo una hija llamada Gabriela, el cual es una niña que está bien formada, mi hija, y de la noche a la mañana, pues después que estoy con mi hija tranquila, se aparece esta desarmada en las puertas de mi casa diciendo que es mi hija muerta, mi hija que murió hace 24 años. Entonces ella se aparece de buenas a primeras, yo soy su hija y con escándalo tienes que darme lo que me corresponde, yo soy tu hija, esta es mi casa también. ¿Y qué le corresponde? Mi padre dejó una herencia. Ah, sí. Sí, una herencia, doctora, y... ¿Y la nombraba a ella? A nombre de mi hija. Aquí está el acta. Pásamelo, Roberto. Si me permite, doctora, entregárselo. Ah, bueno, ya me la trae. No, ven, tráemela tú misma. Ven. Este es el acta de difunción donde yo entierro a mi bebé, donde dice que mi hija, Carolina, estaba muerta. No está muerta. Ahora se aparece Pero espérate. ella. No está y entonces, muerta. tu padre había dejado una herencia... Para cuando ella tuviera la mayoría de edad.
para la niña Carolina... Sí, porque mi papá se encariñó mucho, a pesar de la situación, mi papá se encariñó mucho con la niña. Ok, entonces le dejan una herencia a ella Doctora, y ella lo que ha venido es como a buscar la herencia. Yo no sé cómo Doctora. supo, cómo averiguó. Ella, no sé cómo, doctora, pero está reclamando lo que no sé cómo se enteró. ¿Ok? Ella dice ser mi hija y en efecto, doctora, cuando Bueno, ¿y de llega... cuánto era la herencia que dejó tu papá? $875.000. Eso es su interés, doctora. $875.000 dólares. Son míos. De lo Doctora, cual si me la permite hora me continuar. imagino que da mucho Bueno, menos. Ese dinero, obviamente, No, sí, ahora en se el la ha tiempo gastado, yo la lo mitad se la ha invertí, gastado ya. compré casa, tengo un negocio, el cual estoy trabajando duro para seguir levantándolo y que yo estoy luchando para... Esto que usted ve aquí, doctora, es para la educación de mi hija Gabriela, Ya, que deja quiere el cuento estudiar chino ya. medicina. Los $452.000 más o menos que quedan. Lo que queda, que es lo que ella está peleando, doctora, pero la recibí en mi casa después que yo le hice una prueba de ADN y sí, efectivamente, sí es mi hija. Doctora, tengo aquí la prueba Permiso, del ADN. doctora. Ok, espérate un momentito. Yo la recibí en mi casa porque me sentí con remordimiento de que si ella verdaderamente es mi hija, porque hubo un error en esa época, doctora, le quise dar ese amor de madre, recibirla, pero es una diabla. Doctora, ella no ¿Por qué viene... tú dices eso? Doctora, ella no viene con ningún sentimiento de familia, ni de querer a su hermana, ni de quererme a mí como Pero, madre. ¿qué sentimiento puede tener ella? Yo Pero no la sé su reci- historia, pero... pero o sea, aún así ella la- lleva desaparecida 20 y pico Y de aún años. así la recibí como mi hija, porque la Y prueba aquí dice que es mi fue hija. un asesinato por asfixia del cadáver aquel que tú enterraste. Del cadáver que yo Que no enterré. tenía básicamente nada que ver contigo, aquel cadáver. No, en lo absoluto, pero eso era lo que decían las pruebas, que esa era mi hija. Ok. Y por eso me dan esa acta. Doctora, pero en este momento yo le pido a usted una orden de alejamiento de inmediato, porque todo esto me remueve A mí no el me pasado importa una orden de trágico, alejamiento cuando me está des el dinero traumando a que mi me hija corresponde. Gabriela, porque es escandalosa, es mala, No, no soy es mala. malintencionada, no tiene ningún buen sentimiento, doctora, y nos está atacando ¿Pero qué horrible, me sentimiento tiene voy a los tener? nervios ¿Tú sigues alterados. casada con tu esposo? No, doctora, nosotros nos separamos hace rato, Hace tiempo ya. O sea, que eres tú y tu hija. Sí. Ahora. ¿Y qué edad tiene Gabriela? 17. 17 años. Todavía es menor. Ok, vuelve a tu podio. Entonces, María, Sí, en algún momento, tú tienes un acento como si fueras española. sí, sí, exacto. Yo me he criado en España. Te has criado en España. Yo me he ¿Y criado ya en has España. averiguado cómo llegaste allí? Poquita. Exacto, yo, claro, sí, sí, hace poco, por eso estoy aquí. O sea, hace poco averiguaste hace menos de un año averiguo. qué fue lo que te había pasado Exacto, a bueno, ti. todo ha ido paso por paso. Ok. Lo primero, yo me crío en España, yo me crío con mis padres españoles en Madrid. Pero Y espérate, tú te criaste con unos padres españoles. con unos padres españoles. Que para ti eran tus padres. Mis padres. Ok, aguanta ahí, déjame hacer un receso y a la vuelta me das toda la explicación completa. ¿Hay testigos en este caso? Sí. Sí. Perfecto. Regresamos después de este corto receso. Andreina demanda a María, quien resulta ser su hija biológica, y exige una orden de alejamiento. Ok. ¿Cómo te enteras tú de tu trayectoria? Pues bien, doctora, yo me crié en España con mis padres, pues toda la vida creyendo que mis padres son mis padres, una vida normal, tranquila, con muchísimo amor, no me ha faltado nunca de nada. Y mi padre se pone enfermo, tiene una infección de ¿Qué riñón. vienes entonces a hacer por acá? Entonces, déjame terminar de hablar, por favor. Entonces, tengo que hacerme unas pruebas yo para donar sangre y en esas pruebas veo que mi sangre no es compatible. Y yo no tengo ningún parecido físico, nunca he tenido parecido físico a mis padres y siempre tenía como dudas. Y aproveché y digo, ¿cómo es que la sangre...? Me hago yo una prueba de ADN en España. Y da la casualidad de que No eres hija biológica de de ellos. ninguno de los dos. Y imagínate ya con 26 años, el año pasado me siento con mis padres y les digo, oye, no entiendo por qué no ha salido la prueba. Y me empiezan a contar. A ellos se les partió el corazón contándomelo porque ellos me han querido muchísimo siempre y me cuentan que yo fui comprada en una trata de menores y que ellos me compraron hace un montón de años, yo no digo que ellos no cometieran un delito, porque mi madre no podía tener hijos y bueno, hubo una redada de Venezuela a España, a Madrid, me compraron y ya.
y que ellos se sienten culpables, pero ellos luego me han intentado pues dar la mejor educación y todo el amor, y me dicen que si tengo alguna curiosidad, bueno, que ellos tienen el apellido de mi familia en Caracas, y me dicen el municipio de Chacao. Total, que yo, mi padre acaba de fallecer hace nada, y bueno, pues me cojo las maletas y digo, bueno, voy a buscar mi identidad. Lo normal, ¿no? Ya imagínate, ya con 27 años que... Hombre, claro, eso es Entonces normal. voy a Chacao, empecé a investigar, me encuentro con unas primas de esta señora que efectivamente es mi madre biológica, y me cuentan toda esta historia, voy a los registros civiles, al ayuntamiento, y empiezo a investigar y me encuentro con pues todas estas coincidencias de una niña que ha desaparecido, una fallecida, una desaparición, toda esta tragedia en la que efectivamente pues todo corresponde a que soy yo. Buscando, todo coincide, es como un puzzle que de repente para mí tiene sentido. Claro. Y me entero de que se ha ido a Estados Unidos con, aquí tengo la evidencia, con los $875.000. Claro, doctora, si ya de estaba herencia muerta, que yo deja tenía mi que abuelo, disponer de lo que mi salen padre estos dejó. Fuentes a Carolina Fuentes, que soy yo. Yo cuando encuentro, Carolina Fuentes está cuando muerta y me encuentro enterrada, con ella en doctora. Estados Unidos, nos encontramos y ella acepta hacerse la prueba de identidad conmigo. Claro. Que sale positiva. 99,9%. Sí, sí, ok. Sí, pero sacaste la garra cuando supiste de la cantidad de dinero que dejó mi padre. Hombre, evidentemente ese dinero es mío, punto. No, o sea, ese dinero es de Carolina y Carolina está Carolina muerta y Fuentes enterrada. soy yo. No, tú Carolina eres María. Fuentes soy Tú yo. hoy Yo me día llamo eres María. Tú hoy día eres tu María, tú culpa. no existes. Yo me llamo María por tu culpa, porque Bueno, sabrá Dios si me espérate, bendice. yo no tengo culpa que mi hija desapareció. Momento, Andreina. ¿Tu padre nunca te explicó a quién te compró? ¿De quién te vendió? Era un grupo de secuestradores, ¿Por qué me culpas a mí? una mafia de trata de niños. Una mafia de trata de niños que secuestraron no a me niños. dieron- Como secuestran a muchos niños en Venezuela y en cualquier parte del Pero mundo, sí. doctora. Esa parte yo la comprendo, eso pasa muchísimo. Y me Ok. pasó, pagué hasta lo que no tenía para que mi hija Ahora, tú apareciera. debes de entender que ella pensaba que tú estabas muerta. Sí, yo Y lo tú puedo- también tienes que entender que al tú haber estado muerta, la que entonces heredaba la herencia era ella. Claro, pero Y yo que no estoy también muerta. habían pasado muchísimos años. O sea, mira lo que te estoy tratando de decir, para ver lo que tú me respondes. Muy simple. Tú tenías esa herencia que ibas a recibir a los 18 años, de acuerdo al testamento, cuando fueras adulta. Sí, Pero tú tienes muchos años más después de 18, unos cuantos más, tienes 27. sí. Ok. Y sabías que había un certificado de defunción de ti desde que tenías 3. O sea que tú tienes que haber pensado en algún momento, esta cantidad de dinero ya no existe, Claro. ¿verdad? Sí, no, de hecho no existe. Existen... La mitad. La mitad, pero de todas maneras me corresponden a mí. Me O corresponde... sea, tú lo que me estás o sea, diciendo es decir, que tú quieres lo que sobró de la exacto, herencia. lo que sobró y además que venda Ese los dinero es negocios para que tiene y que Gabriela. me pague Ese lo que me dinero debe. no es Porque para ella. además No. sospecho, y lo siento mucho, pero yo sospecho que esta señora fue partícipe de esa ¿Cómo va a redada decir y me eso, vendió. doctora? ¿Por Porque qué? es que Solamente casual- un inconsciente Le voy a explicar puede por qué. decir. A ver, un Le voy a momentito, explicar por un qué. momentito. Perdón, Le doctora. voy a explicar por qué, señora doctora Polo. ¿Por Porque qué? da la casualidad de que mi abuelo muere, deja un testamento y al cabo de los meses yo desaparezco. A nadie le convenía tener una niña no Sí, querida, pero ese testamento porque ni mi se padre lee. biológico me quería, ni Eso mi es padre falso. biológico me quería, Eso porque no no, es- le no es convenía en el cierto, pueblo, no, no. porque me he enterado de todo. Bueno, sin y duda alguna ella que tú tampoco le haces convenía. sentido. Porque ella sabía que no iba a heredar ella la plata, sino que la heredabas tú. Exacto. A menos que ella desapareciera. Claro, y no le Andreina, convenía a nadie. O sea, Doctora, no pero es se ilógico. trataba de mi hija. Yo entiendo, pero no es ilógico. O sea, no es ilógico. Todo depende del deseo por dinero que uno tenga en esta vida. Cuando y el- del nivel de desesperación que uno viva. Todo depende. Sí, pero entre la Aparte muerte que y ella- el testamento de mi hija fueron días cercanos. O sea, que no coincide una cosa con la Yo otra, era una doctora. hija no querida, por lo tanto, no le molestaba, le molestaba, No, a la lo de la yo demandante. molestaba, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Así que quiero lo No, que es porque no, mío, fue algo que no... punto. No, eso es falso, doctora. Eso es algo que ella se crea en su mente. La porque orden de entre la muerte y el alejamiento, testamento pónmela, pero me lo habían das, primero fechas dinero muy me lo das. cercanas. Ok, ya.
Qué triste que tu encuentro ha sido tan... Horrible y traumático. No, horrible para, triste. horrible para Es mí. la forma como ella llegó, no llegó de una forma Triste. distinta, familiar. Mira que la gente doctora. habla de la conexión entre madre e hijo, Doctora, que le es abrí la tan puerta. sagrada y es tan perfecta y es Para tan nada. maravillosa. Doctora, la recibí en y mi cuando casa. pasan cosas así, como que esa conexión se acabó. desvanece. Se acabó y cuando no me existe. pusiste ahí. No, Ahí, Ok, vendida. ¿cómo te llamas? Me llamo Gabriela, ¿Y tú eres? yo soy la hija de Adriana y la hermana biológica de María. Perfecto, voy a hacer un corto receso y a la vuelta tú me das tu declaración. Regresamos enseguida. Continuamos con este trágico caso, para mí lo es. Andreina está demandando a su hija biológica, María, su hija mayor. Quiere una orden de alejamiento. De inmediato. Y María la contrademanda por la suma de 400 y pico mil dólares, que es la mitad de una herencia que le dejó su abuelo materno, el padre de Andreina. Y tu intención es llevarte tu herencia a España. Aquí está Gabriela, que es la hija Mi hija. y media hermana de María. Sí, pero ella no la quiere. Ella no busca ese cariño de hermana hacia ella. Doctora, desde que esta mujer apareció quiere destruir mi futuro y quiere dañar a mi madre, mental y físicamente. Doctora, yo asisto al psicólogo con mi madre porque ella está muy mal. Estoy cansada desde que esta mujer apareció que le esté haciendo daño. Doctora, ¿Tú te has puesto en los zapatos de ella un momento? sí, ¿Y qué te parece? Los zapatos de ella. yo no quiero ver que la gente sufra. Y yo no quiero ver a mi mamá sufrir, porque eso me hace a mí sufrir. Entonces, doctora, yo no quiero que ella destruya mi futuro. Yo siempre quise estudiar medicina, quiero atender a la Universidad de Miami, y ella me quiere quitar todo eso. Tú eres ciudadana americana y todo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. O sea, que tu futuro para ti son los 400 y pico mil dólares que quedan en el No, banco. pues No, mi Trabaja. futuro es ser Trabaja. feliz con mi madre y ¿Cómo que va a ella se trabajar una aleje niña? de ¿Cómo se te nosotros. ocurre? Ah, ya Yo he entiendo. trabajado Ok, bastante perfecto. para poder cubrirle a ella Próximo sus testigo. necesidades. Trabaje. ¿Cómo va a trabajar mi hija? Si ella lo que quiere es estudiar, Que bastante que estoy trabaje. trabajando para que ella pueda salir adelante. Ella no se llama Carolina, me llamo Yo sigo trabajando, doctora. María, Sí. ¿estudiaste tú? magisterio infantil. Ah, de hecho, ma- estoy terminando. Ah, qué bien, muy bien. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Mi nombre es Juan, Juan, y usted está aquí apoyando a la demandada. apoyando a la demandada. Ok. Yo soy exfuncionario de la Policía Técnica Judicial en Venezuela. Muy bien. ¿Ok? Yo fui uno de los líderes de la investigación. Muy mal, ¿Verdad? que por cierto hizo su trabajo. Nosotros nos De la dedi- investigación del secuestro del secuestro y y posteriormente del homicidio. del homicidio de una menor. En aquel entonces utilizamos el procedimiento del ADN. Tremendo trabajo que Dio hicieron. 99.2%. Aquí tengo el informe. Claro, pero con aquella tecnología de aquella época. De la época de nosotros. Claro. Y es lo que determina el cierre del caso. ¿Por qué? Por ese porcentaje tan alto que nos dio. Pero ¿y no investigaron el asesinato? Porque al final era No, una doctora, criatura lo que había dejaron sido lo dejaron a la asesinada. mitad. Espérese, señora. Doctora, Perdón. nosotros hicimos las investigaciones, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que fue un intento de secuestro y posterior asesinato. Como la madre presionó tanto y hubo tanta presión, cerramos el caso. Nosotros teníamos sospechas, la principal sospechosa de nosotros era la madre. Aquí lo dice, dice, su madre Andreina Fuentes presenta el móvil del dinero, pues recibe una herencia de 875 mil dólares americanos tras el fallecimiento de la niña. Durante entrevistas y pesquisas se decidió liberar a la madre de toda sospecha, mientras el padre continúa como principal sospechoso de la desaparición y muerte de Carolina, porque él se desapareció. Claro, porque cuando sucede el caso, ¿verdad?, porque ella es la principal sospechosa. Desaparece la niña, buscamos al padre, no aparece y Moisés Irizarry, doctora Lisset Sierra, dígame. nos enteramos que al año, a X tiempo, la señora se va de Venezuela, nosotros con las manos atadas porque no tenía No prohibición tenían de salida, prueba ni evidencia que ni la nada de ataran eso, realmente al pero homicidio. se fue de Venezuela y se llevó el dinero. Eso sí lo pudimos Bueno, investigar. pero realmente al haber enterrado a su hija, bueno,
porque el dinero realmente le pertenecía a Pero ella. para nosotros era la principal sospechosa. Claro, pero si ustedes hicieron un mal trabajo, ustedes cerraron ese caso cuando debieron, después que aparece la niña muerta, ustedes debieron continuar con el trabajo y seguir investigando, doctora, no dejar el caso por la Sin mitad. duda alguna. Pero había no hay intereses prueba. políticos. Ya, sin duda alguna. Perdón, Que doctora. tengo yo ahí, Momento, doctora. 99,9% ya yo lo que eso entiendo, ya, perfecto. Es que no estoy Ok. conforme, no estoy conforme. Pero si soy Mira, yo, Las mucho pruebas de lío lo que estoy ADN viviendo en ahora, aquella doctora. época y en esta son diferentes. Sí, doctor, Estamos de acuerdo en eso. estamos de acuerdo. Pero también debemos de estar de acuerdo en que las pruebas de ADN, aunque son muy seguras, no siempre son definitivas. Exactamente. Antes se hacían las pruebas con lo que se llamaba una proteína del HLA, que aunque para ese tiempo pensaban que era un 99 punto tanto por ciento, hoy día se descubre que es prácticamente un 80% nada más de probabilidad. Aún así, nosotros no dependemos en la medicina solamente de una prueba de ADN, sino hay que ver los demás factores. Ok. Ahora tenemos este problema, doctora, usted y yo. Sí. Hay una muerta que está viva. Ajá. Sí, muy interesada. Y tiene una herencia que aunque ya no está completa, pues por lo menos la mitad queda de la cantidad completa. Así es. ¿Conoce usted de algo que... Es interesante. Generalmente hay un tiempo límite para ella poder ejercer y pedir su derecho como heredero, ¿no? Pero ella lo acaba de descubrir. Exacto. Y por eso, en este caso en particular, cuando hay una sospecha de fraude, más aún se debe hacer una investigación, porque si hay fraude, fue indebidamente dada a la señora madre. Entonces, La sí, herencia. la herencia, sí. Sí, pero todo esto pasó en Venezuela, doctora. Exacto. ¿Y dónde vamos a ir a Venezuela a buscar justicia? Si pobrecito Venezuela está que... Y los países ya ni están reconociendo el gobierno, hay un total caos, hay un total Doctora, pero aún así desastre. le pido que me ayude. Tenemos que resolverlo aquí. En mi opinión, lo correcto es que la joven debe recibir una porción de la herencia, porque realmente debía recibirla completamente, pero no fue algo indebidamente dada en su momento. Correcto. Esa es la parte que veo yo. No me parece justo. Yo veo esa parte de lo que no me que, parece o sea, justo es ella debiera recibirla actitud. completa porque al final la víctima mayor fue ella, en mi opinión. Ok. Andreina, yo comprendo que tú has hecho tu vida en base al hecho de que tu hija, tú pensabas, estaba muerta. Yo me doy cuenta de una cosa, tú insistes de que la actitud de ella no ha sido la mejor. Yo te veo que tú dices, ella ha venido en son de guerra, Horrible, ha venido en son de doctora. De esto, insultos, de de pelea, interés, no. de atacarla a ella, que te es su inventes las hermanita. cosas, no Yo comprendo eso, pero yo también pienso que, ¿qué va a pensar ella? Al final, ella es una chica de 27 años que también vivió engañada toda la Sí, por vida. eso le abrí la puerta de Exacto. mi casa, doctora. De que cuando averigua cuál es realmente su trayectoria, descubre que ha sido víctima de tráfico humano. Felizmente tuvo unos padres que la adoptaron por dinero, pero la criaron bien. Gracias a Dios. Adiós, gracias. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que me crié con ellos. Pero eres Es lo agresiva, único que te eres puedo dar las grosera. gracias, es lo único que puedo No sé agradecerte. dónde está esa Que crianza, gracias porque a eres ti tengo otros altanera, padres. problemática, Es lo único que le doy conflictiva. gracias a Dios. Tu hermana te intentó Ay, buscar por como favor. hermana y ¿Por lo qué que no hizo haces fue algo bien en la agredirla. vida? ¿Por qué no haces Doctora algo bien? Sierra, yo me imagino que hay gente que va a decir, ¿y cómo tiene ella derecho a una herencia si ella tiene otra identidad? Ella no es Carolina. Ella es María, no sé qué cosa, el apellido que tenga de España. Que sería algo difícil si fuera un caso totalmente aquí, bajo esta jurisdicción, pero ella hizo el ADN con ella Lo voluntariamente. admitió. Exacto. Completamente lo admitió, no lo luchó, no lo peleó. Lo admitió y lo estableció. Así es. Andreina, te niego la demanda y le concedo la demanda a ella. Toda, doctora. El dinero que tienes en el banco. ¿Y los estudios de mi hija? Ella es ciudadana americana, ella tiene derecho a becas, a loans, a grants. Tú tienes un negocio, tú produces dinero, tú la puedes ayudar. Ella tiene tantos beneficios. Sí, pero la quiero lejos de Y- nosotras. Bueno, perfecto, tú Sí, le vas que a se dar su vaya. plata, No te ella se va a preocupes, radicar que a se vaya. España. No te preocupes. Y más nunca la Más vas nunca a la ver. veré, no. lejitos, He sí, sí. dicho, caso cerrado.